semestre vamos a estar hablando de 5 temas específicos: las anualidades, ¿verdad? Inecuaciones, funciones reales, límite de una función y la derivada de una función. El tema, ¿verdad? El primer tema que vamos a estar viendo es el tema de las anualidades. Entonces, vamos a presentar. Es importante que antes nosotros debemos saber, ¿verdad? Los aspectos teóricos importantes acerca de las anualidades, que una anualidad, ¿verdad? Una anualidad es una serie de pagos periódicos que cumple con ciertas características o condiciones. ¿Cómo lo son? Todos los pagos son de igual valor. Todos los pagos se hacen a iguales intervalos de tiempo. Todos los pagos son llevados al principio o al final de la serie a la misma tasa. Y el número de pagos debe ser igual al número de periodos. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que el periodo va a ser, por ejemplo, anual, debe ser un pago anual, ¿verdad? Y todos son por 10 años, tienen que ser 10 pagos, ¿verdad? Anuales, 10 pagos anuales, todos deben ser del mismo valor, ¿verdad? Y todos se hacen en el mismo intervalo de tiempo. Esa es una anualidad. Los ejemplos, por ejemplo, los pagos mensuales de una renta. Si se trabaja por periodos mensuales, todos los meses, en el mismo tiempo, se debe pagar, se debe hacer efectivo el pago. Entonces, el cobro quincenal de los empleados o semanal de sueldo. Los abonos mensuales a una cuenta de crédito. O sea, cada mes se tiene que depositar una cantidad de dinero para hacer el abono a la cuenta. Los pagos anuales de primas de pólizas de seguros de vida. Son 4 ejemplos específicos de anualidades que debemos tener en cuenta, ¿verdad? A la hora de seguir hablando sobre el tema. Entonces, como siempre hay un concepto, el concepto de las anualidades, y siempre hay clases de anualidades. Entonces, como podemos mencionar, la variación de los elementos que intervienen en las anualidades hace que ellas sean diferentes, ¿verdad? Entre sí. Por ejemplo, existe una clasificación, cuatro difieren, ¿verdad? De cuatro tipos: un tiempo, intereses, pago e iniciación. Entonces nosotros vamos a estar viendo cada una, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno? Primero, tiempo, fecha de inicio y fin, ¿verdad? Entonces hay tipos que son ciertas y contingentes. Son 2 tipos de anualidades de tiempo. Entonces, ¿qué son las anualidades ciertas? Sus fechas son fijas y se estipulan de antemano. Entonces, ya antes de hacer todo lo legal de las transacciones y de los préstamos y de los acuerdos, ¿verdad? Se debe estipular de antemano las fechas que deben ser fijas, ¿verdad? Para la acreditación de esto. Entonces, un ejemplo: al realizar una compra a crédito, se fija tanto la fecha en que se debe hacer el primer pago como la fecha que se debe efectuar el último pago. Entonces, ese es un ejemplo de una anualidad cierta. Un ejemplo bastante común en la vida real, ¿no? Las anualidades contingentes, ¿verdad? Que la fecha del primer pago y la fecha del último pago o ambas no se fijan de antemano. Entonces, o sea, queda una variante en el aire de que cuándo sería la primera fecha y cuándo es la última fecha. Ejemplo: una renta vitalicia que se obliga a un cónyuge tras la muerte del otro. El inicio de la renta se da al morir el cónyuge, que no se sabe exactamente cuándo. Entonces, o sea, no hay un momento específico, una fecha específica en donde inicia y tampoco donde termina. Así que ese es un ejemplo de una anualidad contingente. También está por intereses generales, ¿verdad? Anualidad general. ¿Qué es una anualidad? Bueno, son aquellas que en donde se sabe, pues,
que el periodo de pago no coincide con el periodo de capitalización. Es un ejemplo, claro, en el pago de una renta semestral, estamos hablando de semestre, también tenemos que tener en cuenta de los semestres, bimestres, cuatrimestres, todo eso, ¿verdad? La equivalencia para estar un poco más claros. El pago de una renta semestral con intereses al 30% anual, capitalizable trimestralmente. Entonces, trimestralmente, pero el pago se hace semestral. Entonces, simple, anualidad simple. ¿Qué es una anualidad simple? Bueno, cuando el periodo de pago coincide con el de capitalización de los intereses. El periodo de pago coincide. O sea, por ejemplo, si la renta, el pago de una renta es mensual, con intereses al 18% capitalizable mensualmente. Entonces, ahí sí coincide porque la capitalización es mensual y el pago de la renta también. En el ejemplo anterior no, porque el pago era semestral, pero los intereses eran al 30% anual capitalizable trimestralmente. Una anualidad vencida la anualidad vencida u ordinarias son aquellas que los pagos se efectúan a su vencimiento, es decir, al final de cada periodo, o sea, se paga al final. Y las anticipadas, los pagos se efectúan al principio de cada periodo, o sea, es bastante relacionado con el mismo nombre de la anualidad, ¿verdad? Entonces, también de iniciación, entonces también es otro tipo. Son inmediatas, anualidades inmediatas, el caso más común, la realización de los cobros o pagos tiene lugar en el periodo inmediatamente siguiente a la formalización del trato. Cuando se hace la legalización de los acuerdos, se inician los pagos, ¿verdad? Los cobros o pagos de la anualidad. Ejemplo, se compra un artículo a crédito hoy que se va a pagar por mensualidades, la primera de las cuales habrá de realizarse en ese momento o un mes después de adquirir la mercancía, pues, de adquirirla, por ser así anticipada o vencida. Entonces, diferidas es el otro tipo, entonces, de iniciación. Entonces, sería la realización de los cobros o pagos se hace tiempo después de la formalización de cuando se hace el trato. Ejemplo, se adquiere el artículo hoy, un artículo a crédito para pagar con abonos mensuales el primer pago habrá de hacerse 6 meses después de adquirida la mercancía. Entonces, es otro tipo de anualidad. Entonces, como se ha visto, muchas difieren entre sí, son diferentes, entonces todo eso debemos tener en cuenta a la hora de realizar problemas de estos tipos. Siempre debemos saber lo que es en sí las anualidades, sus características, la definición de cada uno, ejemplos parecidos a lo que podamos hacer y eh, ir viendo cómo se trabaja esto, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con el primer tema, las primeras cálculos, ¿verdad? Que son las anualidades anticipadas. ¿Qué son las anualidades anticipadas? Bueno, se recuerda, ¿verdad? Que son los pagos que se hacen al inicio de cada periodo de capitalización. Entonces, la fórmula es la siguiente, ¿verdad? M, ¿verdad? Es igual a R por, hay una fórmula bastante extensa, 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I. Bueno, aquí debemos saber algo importante, ¿verdad? ¿Qué representa R? R representa los pagos o descuentos. I es la tasa de interés aplicada en cada periodo de capitalización. Y N es el número de periodos de capitalización, ¿verdad? Entonces, para empezar, hay que tener, ¿verdad? Para empezar a entender, hay que ir viendo un ejemplo, ¿no? Entonces, el ejemplo que vamos a ver ahorita es el primer ejemplo del módulo. Está, a ver, una pizarra para empezar a trabajar con el primer ejemplo. ¿Verdad? Vamos a leer detenidamente el ejemplo. Dice lo siguiente. Suponga usted que usted deposita 250 al inicio de cada mes.
durante 3 años. Al 6% anual, capitalizable mensualmente. ¿Cuál será el monto acumulado durante los 3 años? ¿Verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad? Conocemos R. Vamos a sacar nuestros datos, ¿verdad? R sería, ¿verdad? 250. Y sería 6% anual. Anual. Y, ok, aquí hay algo, ¿verdad? Que debemos ir trabajando. Dice que se supone que se depositan 250 al inicio de cada mes durante 3 años al 6% anual, capitalizable mensualmente. ¿Cuál será el monto acumulado durante los 3 años? Entonces nosotros, ¿verdad? Como el 6%, ¿verdad? 6% anual. 6% anual, el interés. 6% anual. 6% anual, pero los pagos se hacen cada mes, entonces yo debo saber cuánto es el interés por mes. Entonces yo lo divido entre 12 porque son 12 meses. Y sería I igual a 0.5 mensual, ¿verdad? Ese es el interés mensual, porque me están diciendo anual, pero los pagos se hacen por mes. Entonces yo debo saber cuánto es el interés por mes. Ok, entonces esta cifra, que es el interés, ¿verdad? Por mes, vamos a poner aquí 0.5, ¿verdad? Por ciento mensual. El 0.5%, ¿verdad? En números, ¿verdad? Sería 0.005. Vamos a poner esto aquí. Aquí tenemos R. Ok, ahora ¿qué tenemos que encontrar? Ahora debemos encontrar N, que es el número de... nosotros tenemos que trabajar aquí el número de periodos de capitalización. Entonces, ¿qué sucede? Son tres años. Son 3 años y cada año tiene 12 meses. Como nosotros estamos trabajando mensualmente, quiere decir que serían 36 meses, ¿verdad? Entonces ya tenemos a N. Aquí tenemos. Ok. Esa es la cantidad de meses o los periodos de capitalización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula, ¿verdad? E, M, el monto, R, 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I. Entonces, M es igual a R es 250. Entonces, 250, ¿y cuánto es I? Y es 0.05. Aquí tenemos 1 más 0.005 a la N. N, ¿cuánto es N, verdad? 36. Y este es igual a, o sea, menos 1 aquí. O de nuevo acá, 1 más 0.05. Trabajando aquí, el monto, ¿verdad? 250.
Ok, 0.005. Bueno, ¿cuánto da eso? ¿Verdad? Sería 1.005 a la 36 menos 1. Trabajando aquí. Y acá sería 1.005, ¿verdad? Es el resultado aquí. Seguimos trabajando aquí. Ok, ahora 250. Necesitamos, ¿verdad? Conocer el resultado de 1.005 a la 36. 1.005 elevado 36, ¿verdad? Y eso es igual a 1.19, ¿verdad? 6, 6, 8, 0, 5, 25 menos 1. Entre 0.005 y el término que teníamos aquí, 1.005. Ok, ahora vamos a calcular. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, vamos a restarle. Vamos a restar la expresión que está aquí adentro. Aquí se sigue manteniendo el 0.05. Ahora, 1,196680525 menos 1, ¿verdad? Ahora, menos 1, eso da 0, 19, 6, 6, 8, 0, 5, 25 por 1.005. Ok, M es igual a 250, seguimos manteniendo el 250, ahora yo voy a dividir esto entre 0.05 y eso me da un resultado de 39, 33, 610496 por 1.005. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Bueno, vamos a abrir otro. Que ahora tenemos M igual. Ahora vamos a hacer la multiplicación. Vamos a escribirlo de nuevo aquí. 250 por 39.33610.496 por 1.005. M es igual. Hago la multiplicación de eso y me dio que es 9.883.20. Eso es en balboas. Entonces, ¿cuál es su respuesta? La respuesta sería que el monto acumulado, ¿verdad? Durante 3 años es de 9.883.20 centavos. Entonces, ese sería nuestro resultado. El monto acumulado durante 3 años es de 9.883.20 centavos. Ahora, vamos a ver un segundo ejemplo. El segundo ejemplo, que es el que está en el módulo también, nos dice lo siguiente. Si se depositan 175 al inicio de cada trimestre durante 5 años,
al 7% anual, capitalizable trimestralmente, ¿cuál será el monto acumulado durante los 5 años? Ok, lo primero que debemos conocer es que R serían 175. Y el interés es del 7% anual. Claro, entonces, como estamos trabajando que dice que el interés es del 7% anual capitalizable trimestralmente. Bueno, como el impuesto, el interés es capitalizable trimestralmente, nosotros debemos sacar el interés, ¿verdad? Como en el año son cuatro trimestres, sería 7 entre 4. Y eso nos da 1.75% trimestral. Trimestralmente. Ok, ahora sería 0.175 si nosotros trabajamos. Y necesitamos ahora encontrar n, que sería 5 años. Y para que todo sea capitalizable trimestralmente, como cada trimestre cada año son 4 trimestres, o sea, serían 4. Y serían 5 por 4, 20 trimestres. Ok, ahora vamos a empezar a calcular. M, ya nos copiamos la fórmula, ya la tenemos. R, que sería 175. 0.0175, que es el interés, ¿verdad? Capitalizable ahora trimestralmente. Estamos trabajando por mes y el interés era mensual, ¿verdad? Y era 7% anual. Sacamos el interés y es 1.75 trimestral, ¿verdad? Y bueno, ahora para que todo quede, ¿verdad? Sea anticipado porque sea capitalizable trimestralmente. Por eso transformamos la cantidad a trimestre para que sea lo mismo, ¿no? Entonces, aquí coloco 1 más 0.0175 a la n, o sea, a la 20, menos 1 por 1 más 0.0175, ¿verdad? 175. Ahora hacemos la suma, que sería 1,0175 a la 20 menos 1, 0,0175. Y acá 1,0175. Ok, entonces M 175. Ahora calculamos la expresión esta, 1,075 al cuadrado a la 20. Es 1, 4, 1, 4, 7, 7, 8, 1, 9, 6, menos 1. Ok, entre, o sea, menos 1 por 1,0175. Ahora vamos a restar, es 1.4147 menos 1. Y eso sería igual a 0, 4,
1, 4, 7, 7, 8, 1, 9, 6 entre 0.0175 por 1,175. Ok, ahora vamos a dividir esa expresión y que eso nos da 23, 70, 161119 por 1,0175 m, ¿verdad? Multiplicamos eso y nos da que es 4220.37. Ok, ahora necesitamos dar la respuesta. El monto acumulado los 5 años es año es 4220.37. Entonces ese sería el monto acumulado, ¿verdad? Y esto es las anualidades anticipadas. Luego vamos a estar hablando de anualidades vencidas.